El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer, o su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Muy buenos días tengan ustedes, mis amados, mis amadas. Bienvenidos una vez más a este espacio bajo la sombra del Omnipotente de hoy, sábado 22 de enero del año 2022, 2 del 22. Bien, mis amados, bienvenidos. Este espacio es precisamente donde venimos a eso, a reflexionar acerca de lo que el Señor tiene para darnos cada día, que nos ayuda en nuestro diario caminar con Él en medio de un mundo convulsionado, en medio de tantas situaciones, en medio de tantas cosas que nos corresponde ver y vivir acerca de, precisamente como consecuencia de vivir en medio de un mundo caído. Tenemos que ser conscientes de eso, de que estamos en medio de un mundo que está infectado por el pecado. Y por más evangélicos que seamos, pues también nos afecta a nosotros. Pues tenemos una esperanza y un agregado y una ganancia, es que no estamos solos. En esta faena el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues qué mejor oportunidad que refugiarnos bajo su sombra. Venir y estar ahí, escuchar su voz, leer su palabra, estudiar su palabra, y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ministre nuestras vidas. Así que bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos, a este espacio. Este espacio no es por ocurrencia, este espacio nos lo regaló el Señor. Siéntase privilegiado. El Señor nos regaló este espacio por su misericordia y por su gracia. Nos regaló estos tiempos, estos momentos. Nos ha aparejado el tiempo para hacer estos estudios, porque estos estudios no se sacan en 5 minutos. Estos estudios toca dedicarle horas, sentado uno aquí dándole, leyendo, estudiando. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque nos da el tiempo para hacerlo.
Si no tuviéramos el tiempo, pues no podríamos hacerlo. El Señor nos regala el tiempo, nos da las fuerzas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la salud. Pero el Señor nos apareja todo para poder tener estos ricos estudios. Así que, hermanos, sintámonos privilegiados y amados por el Señor, que nos regala estos espacios para venir a refugiarnos bajo su sombra. Así que estamos estudiando el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ya hemos leído un acontecimiento que es, digámoslo, una contrapartida de lo que ha sucedido en el capítulo 4. En el capítulo 4 se cierra donde los hermanos, pues movidos por el Espíritu Santo, como consecuencia de ese encuentro con el Señor y de esa nueva comunidad que se está levantando, pues prácticamente en un movimiento que antes no existía en Jerusalén, pues ahora estas personas que están creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, que se han arrepentido de su pecado, ahora algo está pasando. Llenos del Espíritu Santo, no solamente se ha predicado la palabra, sino que llenos del Espíritu Santo también se ve reflejado el fruto en la iglesia, cuando ellos muestran externamente lo que hay interiormente. Es decir, el corazón está siendo tratado y eso se refleja. Ellos empiezan a mostrar el ágape, es decir, se preocupan por reflexionar y entender que en la iglesia hay necesidad, y sin embargo los ricos de la iglesia venden sus propiedades y reparten a los que no tienen, y dice el texto que entonces no había desde entonces ningún necesitado en la iglesia. Pues más que mostrar Lucas en su intención y en su escrito esta expresión de lo que están haciendo, pues Lucas quiere mostrarnos más lo que está sucediendo detrás o en el fondo de eso que los está moviendo a tener esa actitud. Y es que pues es el reflejo del corazón, y bien lo dijo el Señor Jesucristo también, dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y podríamos pensar también que de la abundancia del corazón no solo habla la boca, sino que de la abundancia del corazón también también actuamos. Así que lo que hacemos es el reflejo de lo que somos, podríamos decirlo de esa manera. Entonces mire que Lucas nos quiere reseñar que efectivamente un poder sobrenatural está operando en estos hombres que se han arrepentido, y se refleja que el corazón está siendo tratado. Por eso decíamos en días anteriores que si hay dos cosas que al ser humano le cuesta, una es dar, desprenderse de lo material. Esa es una de las cosas, de las luchas que tenemos como seres humanos, el dar. Y la segunda, el perdonar. Son dos cosas que le cuestan al ser humano desarrollar. Entonces cuando vemos que esta gente está desprendida, pues quiere decir que el trato está haciendo en el corazón, no tanto en la billetera, sino en el corazón de estas personas. Así que ahora viene el capítulo 5, pero inmediatamente entramos al capítulo 5, vemos que la iglesia pues está como en un apogeo. En el capítulo 4 todos tienen las cosas en común, participan de las oraciones, participan de la comunión, participan de la doctrina. Es decir, es la iglesia ideal, podríamos decirlo así. Sin embargo, ya cuando entra el capítulo y te remata hablándonos de un personaje llamado Bernabé, que también, a pesar de que en su época no se acostumbraba a que por ser, como lo reseña Lucas, que era levita, queriéndonos dar a entender que los levitas no tenían por qué tener propiedades, porque el Señor lo había dicho por allá en Deuteronomio, que los levitas no participarían de la repartición de las tierras que el Señor les había prometido, porque ellos irían a servir. Es decir, ellos irían a servir en el templo y no se tendrían que enredar con propiedades que les quitaría el sueño, sino concentrarse 100 al 100 en servirle al Señor. Entonces no se les había permitido tener propiedades, y Lucas nos resalta de que había un levita llamado José, y el cual los apóstoles pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación, el que consuela o el que exhorta, y sin embargo este tenía una propiedad, pero fue fácil desprenderse. Se desprendió de ella, la vendió, y sin embargo,
cuando nos cuenta el capítulo 4 que tenían la intención de vender, pero también de traerlo vendido a los pies de los discípulos para que pues lo administraran. Sin embargo, en el capítulo 5, como dije hace un momento, pues nos recibe de totazo, de primerazo nos recibe con un pero. Entonces, cuando encontramos un pero en las Biblias, en nuestras Biblias, inmediatamente es como darle la vuelta al panorama. Entonces, si estamos diciendo está de día, está de día, está de día, y nos encontramos un pero, quiere decir que ahora está de noche. Es la otra cara de la moneda, por decirlo así de alguna manera. Entonces, mire que el capítulo 5 nos recibe así. Nos dice en el versículo 1, dice, pero, ¿sí nota? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasó? Dice, sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de tu heredad o de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Dónde? En el corazón. ¿Cómo estaba el corazón de los otros? Desprendido. ¿Cómo estaba el corazón de Ananías? Mezquino. Entonces mire, ¿por qué puso esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces mire ese cambiazo que hay ahí, ese impacto de ver una iglesia que está, como dicen por ahí, bendecida, prosperada y en victoria. De un momento a otro ahora ya hay un muertico. Ya empiezan a ver los problemas, empezaron a entrar los problemas a la iglesia. Este hombre, Ananías, que significa el Señor que se alegra y todo ese tema. Y ahora este hombre, este personaje, pues nos lo presenta Pedro y nos da un detalle, nos dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Si es que el problema es del corazón, bien lo dijo Jeremías, malo es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que cuando se habla de corazón en la Biblia, se está hablando de los sentimientos, de las motivaciones, de la voluntad, de las emociones, de todo eso que tiene que ver de lo que nos hace actuar cada día, de emociones, sentimientos, voluntad, todas esas cosas es lo que tiene que ver con corazón en la Biblia, no es con el cardia, no es con el órgano que bombea la sangre, sino está hablando de intenciones. Es como si Pedro le estuviera diciendo a Ananías, Ananías, ¿por qué pusiste esto en tus emociones? ¿Por qué pusiste esto en tus sentimientos? ¿Por qué pusiste esto en tus motivaciones? ¿Por qué pusiste esto en tu voluntad? Cuando le habla de corazón. ¿Cuáles son esas intenciones, Ananías? Y Ananías, pues, vemos que inmediatamente viene un juicio sobre este varón. Muere repentinamente, tan pronto Pedro lo descubre. Pedro, pues, con ese discernimiento, pues él se da cuenta de que este hombre no está mintiendo a la iglesia solamente, sino que está mintiendo a Dios mismo, blasfemando, mintiendo al Espíritu Santo. Y Pedro lo exhorta, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si nota, entonces Pedro, lleno también del Espíritu Santo, discierne que lo que éste esté haciendo, pues no es otra cosa más que queriendo engañar, imagínate, queriendo engañar al Espíritu Santo, queriendo engañar a Dios, queriendo burlarse de Dios. Cuando Dios dice por allá en Gálatas, dice, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, hermano querido. Así que Ananías muere repentinamente, delante aquí de los discípulos, porque había dado muestras de que aquel espíritu, y hablemoslo abiertamente, espíritu satánico, porque Pedro le está diciendo, ¿por qué
le está diciendo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Que aquí quien estaba obrando detrás de Ananías era el mismo Satanás, ¿sí nota? Entonces, vemos acá que el corazón realmente de Ananías pues estaba dando muestras de un poder satánico, de un espíritu satánico que tantas veces había de trocar, de interrumpir, de atravesarse por el testimonio de la iglesia y ahora lo quiere transformar en vergüenza. ¿Sí sabía usted que Satanás siempre quiere trabajar en la iglesia tratando de avergonzarla ante el mundo? Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere poner, hermano, en ridículo a los hijos de Dios. Y como bien hemos dicho en otros momentos, si nosotros le damos cabida para que sencillamente lo hagan. A veces si nos critican, si nos juzgan, si nos señalan, hermano querido, es porque nosotros mismos hemos permitido. Y la misma Biblia dice que no demos lugar al diablo. Dice, no deis lugar al diablo, no le demos papaya. Porque es que nosotros como iglesia le damos papaya y por eso la gente observa y la gente ve. Y la tarea de Satanás es dejar en vergüenza a los hijos de Dios delante del mundo. Eso es lo que hace, acusarlos. Y por eso usted notará como el concepto en el cual el mundo al día de hoy tiene desafortunadamente a la iglesia por unos pocos que se han dejado atrapar por Satanás y que han sido prácticamente instrumentos, como el instrumento aquí lo vemos de este caso de Ananías. Es decir, la tarea de Satanás era ridiculizar esa nueva congregación, ese nuevo grupo de personas, pues delante de quiénes, pues para que lo viera el Sanedrín, para que lo vieran los líderes, para que lo viera el mismo pueblo y dijeran, ah no, pero es que allá también roban, vean, miren allá cogieron uno que acabó de morir y acabó de morir precisamente porque lo cogieron robando. Entonces eso hace que la gente que está observando empiece a levantar conjeturas y pues el testimonio que de lo que había dicho el Señor que deberían dar, que era testimonio de Cristo, pues empieza a distorsionarse. Y eso es lo que quiere hacer y siempre buscará Satanás a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre ha buscado ridiculizarla, dejarla en vergüenza, quiere dejarla, destruirla, quiere dejarla que sencillamente la gente vea que definitivamente no somos tan santos como el mismo Señor dijo que somos. Entonces por eso la gente hoy en día toma de esos argumentos que sencillamente por unos pocos que se han dejado permear por las maquinaciones del enemigo y sencillamente pues eso hace que se dé mal testimonio. Y como bien decía en días anteriores, pues desafortunadamente los seres humanos generalizamos. Entonces cuando el soldado Ramírez comete una falta, no dicen el soldado Ramírez cometió una falta, sino dicen el Ejército Nacional de Colombia cometió una falta, son malos. Entonces todos nos volvemos malos, ¿sí ve? Entonces así pasa. Entonces hoy la gente generaliza, es que los pastores roban, es que esos cristianos son mentirosos, ¿sí ve? Se generaliza y no todos somos así. No todos, también me incluyo, no todos somos así. Somos imperfectos, cometemos errores, somos seres humanos, tenemos fisuras, sí Señor, pero procuramos con el temor del Señor hacer las cosas honestamente, hacer las cosas bien, pagar los impuestos, hacemos las cosas, cumplimos con el gobierno, hacemos las cosas, nos sometemos a las autoridades, procuramos ser buenos esposos, buenos padres, buenas personas, buenos ciudadanos, buenos vecinos, procuramos en lo máximo, en lo posible, ser diferentes, ser mejores personas. Entonces no todos somos ladrones, como dicen, pues estos pastores roban. No, hermano querido, hay que tener cuidado con eso, no generalice, por favor. Entonces vemos aquí el juicio que se le hace a Ananías, y aquí el juicio es físico en relación a una combinación de circunstancias que afecta al testimonio, como dije hace un momento, del pueblo de Dios, en ese caso en Jerusalén, y hasta el día de hoy del pueblo de Dios aquí en la tierra. Pues inmediatamente el cambiazo, pues se impone inmediatamente, o a través de ese juicio, inmediatamente viene sobre los hermanos
un temor de parte de Dios que había de controlar y ordenar los triunfos en la iglesia. El hecho de que, dice, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, fue algo necesario, hermano querido, tanto en la comunidad misma como para los mismos enemigos de la iglesia y para quienes querían ocupar un terreno neutral. Es decir, esto tiene que causar un temor reverente, no un miedo, ojo, porque no es miedo, sino temor, respeto, reverencia a las cosas del Señor cuando Dios libra la batalla. Y cuando Él la libra, pues hay que estar con Él o en contra de Él. Así de sencillo es. Pero quien está en contra, pues lógicamente tiene que someterse a sus juicios. Y el juicio físico y ejemplar no prejuzga, óigame bien, no prejuzga la cuestión de la salvación de Ananías. Ananías tuvo que pasar por un juicio. Ananías sufrió físicamente el juicio de Dios por pretender engañar a Dios y pretender engañar al Espíritu Santo, y sufrió el juicio. ¿Cómo lo sufrió? Con la misma muerte. Así que ese juicio, óigame bien, no prejuzga. ¿Qué quiere decir? No prejuzga la salvación de Ananías. Puede que él haya sido creyente, puede que haya sido un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, esta intención hizo que el Señor no aprobara su intención y por eso hubo un juicio. Por eso lo que bien dice Hebreos, por allá Hebreos muy bien nos lo dice, acerca de los hijos de Dios, de los que son verdaderos hijos de Dios. Así que el Señor, en este caso como Ananías, él puede haber sido un creyente, sin embargo pecó y luego pasó bajo la disciplina de Dios, y precisamente con el fin de ¿qué? Pues con el fin de retornarlo por el camino de Dios mismo. El mismo Señor es claro, y leamos Hebreos 12, donde él habla cómo trata el Señor a los que son hijos, a los que han nacido de nuevo, no a los que dicen que son evangélicos, no a todo el que dice Señor, Señor, no todo el que va a una iglesia cristiana, no todo el que lee una Biblia, no todo el que ora, a los que realmente son hijos de Dios, auténticos, genuinos creyentes, que han nacido de nuevo, que han tenido un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Cómo los trata el Señor? Cuando ese hijo de Dios quiere salirse con la suya, ahí lo tiene. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Note que aquí la expresión no dice, habéis olvidado la exhortación que como a cristianos se os dirige, como a evangélicos se os dirige. No, está diciendo como a hijos. Esto es puntual. Juan 1:12 dice, a los que creyeron, recibieron, les dio derecho de ser hijos, hechos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo somos hijos de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, ¿te es necesario ir a la iglesia el domingo y diezmar? No, el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hermano, esto está en juego el destino eterno. No todo el que nace en un garaje es carro. No todo el que nace en una plaza de mercado es canasto, mano. El hecho de ir a una iglesia no significa que seamos hijos de Dios. Hay que tener especial cuidado en eso. Yo siempre enfatizo en eso y siempre soy puntilloso en eso, porque hermano, hay que buscar es eso. Verdaderamente nací, soy un hijo de Dios o soy un evangélico cristiano nominal. No, entonces, mire cómo trata el Señor a los que son sus hijos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Tienes problemas hoy? ¿Tú eres uno de los que hace las cosas bien, pero sin embargo tienes luchas? ¿Eres hijo de Dios, un convencido de que has nacido de nuevo, pero tienes luchas? Hermano, dele gracias a Dios porque lo ama. Lo ama, créame. Si estamos viviendo situaciones, a pesar de que usted se revise, dice, pero yo hasta donde sé, no me faltan sino las alas para ser angelito. ¿Y por qué todas estas cosas? Hermano querido, el Señor dice que al que ama lo disciplina. Qué bonito eso.
Porque si el Señor dice, bueno, sigamos leyendo, dice, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por cristiano. Ah, no, 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 al que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, que entre otras cosas la disciplina no es azote, no es garrote, la disciplina es instrucción en lo moral. La disciplina viene de la palabra discípulo, que significa alguien que está aprendiendo de su maestro. Entonces la disciplina es instrucción, es enseñanza, es corrección. Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cómo? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí nota? Anótelo ahí, hermano, escríbalo ahí, subráyelo en su Biblia. Hebreos 12, 5 al 8. ¿Sí nota? Entonces, yo he dicho en otros momentos que cuando somos hijos de Dios y queremos salirnos con la nuestra, no queremos más con Dios, hermano, créame que Dios tarde que temprano hará que lo discipline y lo traiga otra vez por el buen camino, como dijo el salmista David, examina mi corazón, ve si hay camino de iniquidad y guíame por la senda del camino eterno. Entonces mire que el Señor no va a dejar que usted se pierda. Cuando somos hijos, Él no va a dejar que nos perdamos por nuestra necedad. Inclusive, y suena duro, inclusive, si hay que cortarle la vida, hermano, el Señor se la cortará, pero no dejará que su hijo se le pierda. Si un cristiano, un hijo de Dios, persiste y dice, y no quiero nada con Dios, y nada con Dios, y nada con Dios, estoy bravo con Dios, y nada, y se porfía y se vuelve necio, pues el Señor lo corta. Así de sencillo es. Lo corta, aún la vida física, como en el caso de Ananías. Lo corta, hermano, pero Él no va a dejar que sus hijos se le pierdan. Dice, yo conozco a los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Sí nota eso? Tremendo. Pero dice el Señor que si no son hijos, simplemente son cristianos nominales que van a una iglesia, se saben todas las canciones cristianas, pero nunca han tenido realmente un encuentro con el Señor. Pues cuando el día que se quiera ir, pues que se vaya. Finalmente no es hijo. Dice, son bastardos. Lo dice el texto, Hebreos 12, 5, 8. Así que Ananías había pecado, digámoslo así, contra una luz naciente y resplandeciente, porque el Señor dijo que la iglesia sería luz. Y la iglesia está dando testimonio del poder del Espíritu Santo, del poder del Señor, del poder en el nombre del Señor. Pero Ananías está cometiendo allí una falta de pecado contra esa luz que están haciendo. Y para quien escribe aquí, que es Lucas, es más probable que se halle entre los apóstatas. Aquellos cristianos nominales que participan de los privilegios y aún del poder de la compañía de los fieles, pero sin ser, como dije hace un momento, regenerados por el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no amontona, desparrama. Anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo y que quiere imitar a Cristo. ¿Qué es un anticristo? Anticristo es todo aquel que rechaza a Cristo y que a la vez quiere imitar a Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hoy en día, como dice aquí el apóstol Juan, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, que son, o mejor, parecen ser, pero no son. ¿Sí me hago entender? No quieren nada con Cristo, pero parecen ser cristianos. Y Pablo lo habla también en 1 Timoteo capítulo 3, dice que al final de los tiempos habrá tiempos peligrosos, porque vendrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, arrogantes, desobedientes, y al final dice, pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No todo el que dice ser es. Y eso hay que tener cuidado, mi querido.
No todo el que dice gloria a Dios, aleluya, hermano, uy, ya es cristiano. O porque en el vidrio del carro dice Cristo te ama, uy, ese es cristiano. O porque entra usted a la casa y ve por todos lados en las paredes, hermano, textos bíblicos y, ay, aquí son cristianos, ¿no, hermano querido? No nos dejemos meter los dedos a la boca, mi querido. Porque dice Juan, primera de Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Dónde está eso? Primera de Juan 2, 18 y 19. Apunte ahí, hermano. Apunte ahí porque a mí no me gusta inventarme nada, hermano. Me gusta ir a la Biblia, que sea ella quien hable. Así que estos finalmente oirán por el fallo del Señor a quien despreciaron lo que el Señor dice por allá en Mateo. Todos aquellos que parecen ser pero no son. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 21, 7:21, perdón? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no dice el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, miren eso, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uy, hermano, esto es de sí o sí. La vida cristiana es de sí o sí. Hermano, esto no es para jugar al evangélico ni jugar al cristianito. O somos o no somos, mi amado. Hermano, si nos metimos en esto, hermano, ya no hay reversa. Más reversa tiene un avión. Así que, hermano, hay que tomarnos en serio hasta las cosas del Señor. Esto no es para estar jugando, hermano. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, como me parezca, si no me parece. Y con unas pataletas. Ay, no me quieren, no me saludan, no oran por mí, no me visitan. Yo por allá no vuelvo, me voy para otro lugar donde sí me quieran. Y ya va a encontrar más de lo mismo, hermano. Cuando encuentre una iglesia perfecta, hermano, no entre porque la daña, hermano. La daña, la contamina, hermano. Seguro, porque iglesias perfectas no hay. Y gracias al Señor por Lucas que nos está mostrando aquí que ya empiezan a haber problemas en la iglesia naciente, ¿sí nota? Pero también nos está mostrando que el Señor no tolera que el cristiano se salga con la suya, como en el caso de Safira. Así que este juicio de Safira, dice en el versículo 11, pasado un lapso, ahora es el juicio de Safira, es decir, la esposa, dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces el temor fue sobre la iglesia, vino temor sobre los que oyeron, y ese grupo de oyeros está dividido en dos: los que habían aceptado a Cristo, pero también los que rechazaban a Cristo. Es decir, todos se dieron cuenta de que con Dios no se juega. Es lo que queremos decir acá. Según el procedimiento acá, así que de la exposición, digámoslo así, de aquellos días de lo que se está hablando, los varones jóvenes habían enterrado a Ananías. Después de llevarlo y dejarlo allá, pues ahora vinieron por la esposa. Es inútil preguntar
¿por qué no fue avisada a la mujer? Habían pasado más de 3 horas. ¿Por qué no se le dijo a la mujer, oiga, su marido sí sabe lo que pasó en la iglesia, no se asome por allá, no vaya por allá porque su marido fue y Pedro lo descubrió y tan pronto Pedro lo puso allá en evidencia, inmediatamente cayó muerto y lo enterraron, no vaya por allá? No se le avisó a la mujer, ¿sí nota? No se le avisó, la Biblia no dice que se le haya avisado a la mujer que había se había muerto su esposo. Lo más probable es que algunos hermanos habían hecho el intento de hallarla, seguramente sí la buscaron, pero no la encontraron. Habría seguramente se habrá escondido, habrá ido a esconder el dinero, no sabemos, la Biblia no nos da esos detalles. Lo cierto fue que no la hallaron, no la hallaron, y lo cierto es que las manifestaciones, las providencias de Dios, la intervención de Dios ordenaron tanto este retraso como el doble juicio. Es decir, después de condenarse a la mujer, ella misma se condenó prácticamente por su propia boca. Es decir, el Señor permitió ese lapso de tiempo para que pudiese ir ella misma a la iglesia, al templo, y ser confrontada también por Pedro. El tribunal era de Dios. En este caso, era contra Dios la falta y Dios iba a meter mano en este juicio. Los procedimientos, la condenación, la ejecución de la sentencia no ocuparían más que unos minutos. Qué tremendo eso. Pedro lanzó a Safira una pregunta directa, que la colocó ante la arrinconó, y lo único que tendría que hacer esta mujer era confesar, no podría hacer más. ¿Y delante de quién? Pues delante de la iglesia, como también delante de Dios. Pedro, le hace una pregunta directa. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Le preguntó Pedro. Fue una pregunta confrontante, nombrando la cantidad. No dice la Biblia cuánto, pero dice en tanto la heredad. Y Ananías, que había traído simplemente una parte, pues Pedro confronta a la mujer y ella pues no tiene más razón que decir sí, sí, en tanto. Es decir, ella misma se condenó prácticamente. Era tentar a Dios, según el sentido de esta frase que examinamos aquí. Sí, dijo ella, sí la vendimos en tanto. Es decir, ella se puso de acuerdo con su esposo para mentir al Señor. Safira procuraba salirse con la suya también, hasta en la presencia de Dios mismo. ¡Qué tremendo! Pedro recalca aquí el elemento grave de haberse puesto de acuerdo con su esposo en este acto de maldad, planeando y sosteniendo aquello que estaba abiertamente pues en pugna, digámoslo así, contra el testimonio, con el testimonio del Espíritu Santo en la comunidad. La gente está mirando lo que está sucediendo y esta gente no puede salirse con la suya, es decir, no pueden dar oportunidad a que el enemigo de nuestras almas venga a meter mano sencillamente para dejar en ridículo lo que está sucediendo en la iglesia naciente. Así que la sentencia y la ejecución no se hicieron esperar, mi querido. Los mismos varones jóvenes que habían sepultado a su marido, ahora enterraron a la compañera juntamente con él. ¿Sí nota? Esos que se habían levantado contra Dios. Versos 9 y 10 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! Versículos 3 y 4, hablando del Espíritu Santo, que es Dios mismo, dijo Pedro, dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sí nota? Pedro le está preguntando, no nos mentiste a nosotros, le has mentido al Espíritu Santo. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás.
¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le está preguntando Pedro a Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás tentara tu corazón y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, le dice, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué lo permitiste? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le da esa claridad a Ananías contra quién había sido la falta, y había sido contra Dios. Entonces mire que esta doctrina, o mejor, como colofón acá, doctrinal a la historia, podemos notar que según las claras declaraciones de Pedro, en mentir al Espíritu Santo, pues es mentir a Dios mismo. Y es una de las muchas pruebas de la plena deidad del Espíritu Santo. Es decir, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios mismo, y no se puede. Es decir, no, a veces pensamos que cuando le mentimos a los hombres, le estamos mintiendo a los hombres. Es decir, cuando le mentimos, cuando vamos con mentiras, sencillamente a nuestras comunidades, entre nosotros, no debe haber mentira. Por eso el Señor dice, hablad con verdad entre vosotros, que no haya doblez, que no seamos dobles, que seamos sinceros, que seamos íntegros. Es lo que el Señor anhela de usted y de mí, porque cuando no somos sinceros entre nosotros, pues no estamos mintiéndonos entre nosotros, le estamos mintiendo a Dios mismo, es lo que está queriendo decir. Ahora, hablando de la iglesia, dice, el versículo 11 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí, al mencionar este temor que cayó sobre quienes oyeron y sobre la iglesia de la muerte de Ananías y de Zafira, pues Lucas emplea por primera vez la palabra eclesía, es decir, la palabra iglesia. Dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Aquí aparece por primera vez en el libro de los Hechos. Dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que Lucas emplea eso. Emplea la palabra eclesía, que es el griego para iglesia, que llegará a ser el nombre por antonomasia del pueblo de Dios en esta era de la gracia. Hasta el día de hoy se conoce como iglesia. ¿Pero qué es antonomasia? Bueno, antonomasia consiste bien en sustituir un nombre apelativo por la cualidad que le caracteriza o que se le atribuye. Por ejemplo, si hablamos de pinturas de cuadros, no hay casas de cuadros, entonces podemos decir que un Picasso se está refiriendo a un gran pintor. Cuando usted va a una galería y ve un Picasso, usted no dice, oh, mire, no dice, uy, qué cuadro, sino usted dice, un Picasso. ¿Por qué? Porque está dando a resaltar la cualidad de quien lo pintó. Es lo mismo que decir el apóstol. Cuando se dice el apóstol, en el caso de Pablo, entonces a veces el apóstol, cuando hace referencia, por ejemplo, a Pablo, o cuando se hace referencia al Señor mismo. El Señor, hablando de Cristo, cuando en nuestras Biblias estamos leyendo y se habla el Señor, entonces ya nosotros decimos, se está hablando de Cristo. Eso es antonomasia. Entonces, cuando Lucas emplea este nombre de eclesía para referirse a la iglesia, pues por antonomasia, es decir, ahora esa cualidad de estos que están empezando a reunirse, ahora esa cualidad se ha transferido a lo largo de la historia hasta el día de hoy, y por eso nosotros decimos, somos la iglesia del Señor, hablando del grupo de creyentes, de la comunidad de creyentes a nivel mundial como a nivel local. Entonces, en la versión de Alejandría, en la versión de la Septuaginta, que es una versión alejandrina, aquí para esta expresión se habla de las palabras hebreas Gahal o Gedaj, que significan la congregación de Israel. Oigan esto, la congregación de Israel, y se traduce normalmente por el griego eclesía, pero algunas veces también por sunagoge. ¿Se acuerda que por ahí viene la palabra sinagoga, que es una reunión, una congregación, deduciendo ahora que el nuevo pueblo de Dios continuaba con el testimonio de Israel adoptando esta misma designación, es decir, la congregación del pueblo de Israel. Y es posible, sin embargo, que en el primitivo uso cristiano, en la iglesia naciente, la palabra eclesía no significara más que una simple reunión o congregación, ya
que la compañía aquí de nazarenos que se estaban reuniendo se consideraba como una sinagoga o simplemente como una kenishta en el arameo, con tendencias especiales dentro del cuadro total de Israel, la continuidad del pueblo de Dios. En palabras más sencillas, usted y yo, Israel eres el pueblo de Dios por nacimiento, porque el Señor mismo formó ese pueblo de Dios, y usted y yo lo somos en el Espíritu, por arrepentimiento y por perdón y por redención. Ahora pertenecemos al pueblo de Dios, es decir, la continuidad del pueblo de Dios. Y el Señor inclusive dice en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron y creyeron en él, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que, según se iba definiendo más esta doctrina de la iglesia por el ministerio de Pedro más adelante en Cesarea y luego en sentido más amplio el apóstol Pablo, ahora eclesía, en el griego para iglesia, se aplicaba no solo a la iglesia local y ya separada de Israel, sino también en la totalidad, óigame bien, totalidad del pueblo de Dios, es decir, lo que nos han predicado por ahí en las mañanas, el cuerpo místico de Cristo. Ahora Pablo dice que todos somos un cuerpo, que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, que ahora todos somos uno merito en Cristo. ¿Sí nota? Esa es la expresión de la palabra iglesia, sacándolo de las palabras hebreas Gahal o Jedá, que significaba la congregación de Israel en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros damos esa continuidad. El pueblo de Israel se congregaba a adorar y alabar a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos hoy en día cuando nos congregamos? A adorar y alabar a Dios. Así que, en cuanto a ese apogeo que se estaba viviendo allá en la iglesia, pues nos dice el versículo 12 del capítulo 5, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Oye esta expresión de los demás. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿sí nota cómo está la iglesia en pleno apogeo, en pleno auge, la manifestación del Espíritu Santo obrando y operando a través de esta comunidad naciente? Ahora tan pronto se presenta un problema, el problema hay que solucionarlo, y el Señor lo cortó de una vez, de raíz cortó el problema de una vez. El problema de Ananías y de Zafira, su mezquindad, su engaño, su mentira, inmediatamente, porque el testimonio debería seguir avanzando, y lo vemos como lo narran los versículos siguientes. Es decir, empezó de nuevo otra vez el auge, el apogeo en esa iglesia naciente, pero aquellos que están dirigiendo ese movimiento, pues tienen que dar cuenta y tienen que también presentar algunas credenciales por qué lo están haciendo. Entonces el versículo 12, 15 y 16 nos dice, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tengamos en cuenta esos detalles. El pórtico de Salomón, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, dice, cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos,
y dice que todos eran sanados. Mire qué movimiento, qué impacto tan tremendo que está causando la iglesia naciente. Y Lucas resume aquí un periodo de testimonio en Jerusalén que puede considerarse como la, digámoslo así, la marea alta de la popularidad inclusive de los apóstoles y de la eficacia de su testimonio frente al pueblo judío. Dice que era tanto que la gente confiaba tanto en que por lo menos la sombra de Pedro pasara por un enfermo y eso lo sanara. Y mire que se daba. Es decir, la gente se sanaba porque dice, y todos eran sanados. Así que Lucas está aquí hablando de los apóstoles, de la popularidad de ellos, cómo se está extendiendo su influencia, por lo menos hasta las ciudades cercanas de la capital de Jerusalén. Recordemos aquí que hay dos poderes. Bueno, digamos un poder, y al otro llamémoslo poder entre comillas. Hay dos poderes, uno entre comillas, que estaban operando aquí en Jerusalén. Uno era el del Sanedrín, era un poder, digámoslo así, que había un poder humano allí, ellos tenían el sartén por el mango, eran poderosos como políticos, como religiosos. El Sanedrín era gente pues que tenía poder dentro del Imperio Romano. Hablemos de ese poder, del respaldo, de la autoridad inclusive de Roma. Y el de la compañía, el otro poder era el de la compañía de los apóstoles, de la compañía apostólica, respaldados. Los unos eran apoyados por Roma, pero este poder de los apóstoles era apoyado por el nombre del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos poderes era más creciente aquí? ¿Cuál sería más importante? Así que la petición de que Dios extendiese su mano para sanar, haciendo señales, prodigios y milagros en el nombre de Jesús, allá como estaban pidiendo en Hechos 4:30, recordemos la oración que estaba haciendo la iglesia, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí nota? Así que esa petición que estaban haciendo ellos, aquí la vemos en Hechos 5, contestada. La oración de Hechos 4:30 fue contestada en Hechos 5:12. Es lo que estamos viendo acá. Fue contestada, y no de cualquier manera, abundantemente, hasta tal punto que dice que se sacaban los enfermos a la calle con el fin ni siquiera de que Pedro pasara, la sombra de Pedro cayese sobre ellos y fueran sanados. Así que las buenas nuevas de la posibilidad de estas curaciones, de estas sanidades, pues estaban extendiendo a poblaciones vecinas. Estaba llegando el rumor a otras naciones, a las ciudades vecinas, perdón, donde la gente decía, ¿cómo sí que algo está pasando allá en Jerusalén? Unos hombres allá que sin letras, sin del vulgo de la gente, y están hablando, y están predicando, y están orando, y estamos viendo cómo la gente... Hay un revuelo, y todo esto que está sucediendo en la iglesia naciente, pues ya llegó a oídos de las naciones vecinas o de las ciudades vecinas. Y se supone, como siempre, la operación de fe también del individuo. Es decir, el que iba necesitaba también creer. No solamente era que iba por a ver si sí, sino que el que iba con la convicción. ¿Por qué? Porque ellos habían orado. La iglesia había clamado, había dicho, Señor, mire las amenazas de este Sanedrín, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra, y mientras tanto extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, de tu Santo Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ellos estaban pidiendo credenciales. Es decir, estaban pidiendo el crédito de parte de Dios mismo para que ellos, la gente que los rodeaba, pudieran ver que realmente lo que ellos estaban testificando del poder de un Cristo resucitado no era simplemente palabrería. Por eso ellos piden denuedo, por eso ellos piden señales, por eso ellos piden que verdaderamente haya una manifestación divina para que la gente pueda ver y entender que lo que estos están haciendo y diciendo no es ninguna campaña de sanidades, no es ninguna campaña religiosa, no es ninguna campaña evangelística simplemente, sino que es un poder de lo alto que está en estos hombres, que está causando este impacto aquí en Jerusalén. Ya van más de 10,000 convertidos
a estas alturas. Imagínense, qué iglesia, 10.000 personas. Y dice que todos tenían las cosas en común, es decir, todos apuntaban al mismo lugar. Todos apuntaban a lo mismo, estaban de acuerdo en todo lo que estaba sucediendo. Entonces, esto es lo que vemos aquí, la contestación de la oración que estos habían hecho. Ellos habían pedido, la iglesia había pedido de esa manera, que verdaderamente estos pudieran ser acreditados en lo que estaban haciendo. Y mire que sin haber ido a ninguna escuela rabínica, sin haber ido a ninguna institución, ni siquiera a la escuela de Gamaliel, sin embargo, vemos cómo el Señor aquí está obrando de una manera súper poderosa a través de estos hombres. Así que también se requería, por supuesto, que quien se acercara allí con la intención posiblemente de ser sanado, de que un espíritu inmundo fuera echado fuera, todas esas cosas, pues ellos, el que iba, el que quería ser receptor de este poder, pues necesitaría también creer, dice Hechos 5:12, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de los demás ninguno se atrevía, ¿sí ven? Hay unos por ahí, dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían, oigan esto, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Entonces notemos eso, ¿sí? Quienes se acercaban a ellos tenían que creer o no creer, pero no creer en ellos, creer en el poder que estaba operando a través de ellos. Es lo que tenían que hacer. Oiga, qué bueno fuera que nos creyeran. Que hoy como iglesia la gente nos crea. Ya la gente no nos cree. Ya la gente como que no, ya no nos busca ni siquiera para orar, hermano. Ya no nos busca ni para, primero por ahí por lo menos la gente lo buscaba uno para que orara por él. Ay, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí, ore por mí. Ya ni eso se ve, hermano. Hemos perdido fuerza como iglesia, hermano. Hermano, no quisiera decir esto, pero lo digo, hermano. Hemos perdido fuerza como pueblo de Dios. Ya la gente no nos cree, hermano. Ya la gente nos ve como otra religión más. Como un grupito ahí de personas inofensivas que no le hacen mal a nadie, pero no ven más. Que se reúnen los domingos ahí a hacer bulla a los vecinos, pero no ven más. Qué bueno fuera, hermano, que pudiéramos ser receptores de la gracia de Dios derramada en otras vidas para que sean bendecidas, hermano. Que nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo puedan decir, oiga, usted que es evangélico, yo veo un poder en usted, un poder sobrenatural que no es suyo, eso no viene de usted, hermano, es algo sobrenatural que está en usted. Yo quiero que usted ore por mí, yo quiero que usted me dé un consejo, yo quiero que usted me hable de ese Dios. Qué bueno fuera que la gente viniera a nosotros, hermano, que nos hagáramos desear, que nos hiciéramos desear, que la gente que sabe que usted que su vecino que sabe que usted es evangélico, viniera a usted y le dijera, vecino, tengo problemas, ¿por qué no ora por mí? Vecino, hábleme de su Dios. Vecino, qué bueno fuera, hermano, pero ya eso no se ve tampoco, hermano. Ya la gente antes nos ve con apatía, y no por culpa de nadie más, sino de nosotros mismos. Los malos testimonios, hermano, que se ven a la orden del día, hermano. A la orden del día, hermano. Desafortunadamente damos mal testimonio en las empresas, en los lugares donde nos paramos, en los vecindarios. Tomamos un apartamento en arriendo, hermano querido, y no pagamos el arriendo, hermano. Cosas de ese tipo. Y la gente, ¿qué tiene que decir? No, esos evangélicos, ni me hable de ellos. Es lo triste que nos dice, hermano, es el concepto que tiene la gente, pero tristemente Satanás como Ananías y Zafira llenando los corazones, pero tristemente el cristianito dejándose llenar también el corazón como le pasó a Ananías y Zafira. Por eso Pedro le hace una pregunta a esos dos, le dice, ¿por qué? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Sí nota? ¿Sí nota? O sea, Ananías y Zafira no eran robocitos ahí inertes, que Satanás simplemente los cogió como muñecos, ahí los manipuló. No, usted y yo, vuelvo y digo lo que he dicho en otro momento, somos dueños de nuestras decisiones, hermano. Y la vida cristiana es de decisiones. Usted decide, hermano. Esto no hay que echarle la culpa a nadie, porque a veces nosotros somos especialistas. Ay, es que la iglesia, ay, es que el pastor, ay, es que el gobierno, ay, es que el trabajo, ay, y le echamos buscamos siempre a ver en quién descargamos nuestra responsabilidad. No,
Recuerde que somos moralmente libres, pero también somos moralmente responsables, y cada uno, Primera de Corintios capítulo 3 dice, cada uno daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No dice cada comunidad, dice cada unito, cada unito. Entonces, hermano, es hora de tomar al Señor en serio, hermano, de yo mismo decir, bueno, yo soy de bendición, no soy tropiezo donde me paro. Verdaderamente yo estoy siendo instrumento en las manos del Señor, me estoy dejando usar por el Señor para dejarle el nombre de Cristo en alto, o estoy dejando el nombre del Señor en vergüenza donde me paro. No pago el arriendo, no pago el impuesto, o sea, vivo y creo que soy cristiano y cojo las cosas de Dios como excusa. Eso lo vamos a ver. A veces nos escondemos detrás de todo eso para hacer cosas que no están bien. Y Dios no aprueba eso. Dios no lo aprueba, mi querido. Así que los apóstoles aquí no estaban organizando una campaña ni de sanidades, ni de evangelística, ni nada de ese tipo, sino que pidieron al Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Oraron al Señor. Unas señaladas manifestaciones de su poder para que fueran las credenciales que se hicieran posible como continuidad del testimonio que ellos estaban dando en Jerusalén del Cristo resucitado, a pesar de la furia de los príncipes del pueblo o de los del Sanedrín. Así que la porción que sigue allá a partir de Hechos capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el final de este capítulo, es decir, versículo 42, demuestra que habría sido imposible proseguir con la obra, aparte de la profunda impresión que estaban causando, hecha en la población, si no fuese porque había una revelación del poder del Espíritu Santo que estaba operando con prodigios, con señales entre los judíos. No podían por lo menos que compararse con el de Moisés, el poder de Elías, de Eliseo, de etcétera, etcétera, de quienes en cierta crisis de la vida espiritual de Israel también recibieron poder para realizar milagros. ¿Sí nota cómo opera el Señor? El Señor acompaña muchas veces la manifestación del testimonio de lo que Él es a través de hombres comunes y corrientes haciendo cosas sobrenaturales. El poder de Dios sobrenatural obrando a través de personas naturales. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando el Señor por allá dice también Juan que estas señales se hicieron para que creyendo tengamos vida eterna. Es decir, saben, hermanos queridos, los milagros, se lo voy a decir, los milagros, las señales, los prodigios no son para el cristiano. No son para los cristianos. Las señales, los prodigios, los milagros son para el incrédulo. Como dice Juan allá en el capítulo 20, para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Sí nota? Las señales no son para los cristianos. Nunca vemos al Señor que hubiese hecho señales, prodigios y milagros en Pedro, en Juan, en Tomás. Usted no lo ve haciendo milagros. No usó de su poder, ni siquiera Pablo. Pablo dijo, he rogado 3 veces que el Señor me sane de esta, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así que, hermano querido, los milagros no son para los cristianos. Los milagros son para los incrédulos a quienes usted les predica, para que esa predicación que usted les da vaya acompañada de poder para que el incrédulo crea. ¿Sí notan? A veces no, ay Señor, un milagrito. Pues amén si lo hace, pero si no, hay que aprender tantas cosas del Señor. Yo le oraba al Señor, Señor, dame salud para servirte, dame salud para servirte, dame salud para servirte. Y un día me cogió el Señor y me dijo, ¿sabe qué, Jorge? Usted me servirá, con salud o sin salud, pero me servirá. Bástate mi gracia. Entonces aprendí a decirle, Señor, bueno, está bien, Señor, haz como quieras, dame fortaleza. Es lo único que le pido. ¿Sí nota? Entonces, hermano, a veces nosotros somos, ¿y por qué si yo le sirvo? ¿Y por qué si yo no sé qué? ¿Y por qué si yo voy a la iglesia? ¿Y por qué si yo diezmo? No, los milagros son para los incrédulos, para que creyendo vean y tengan, para que viendo crean y creyendo tengan vida eterna. Juan 20, léalo, hermano.
¿Sí nota? Entonces a veces hay cosas que, hermano, necesitamos entender y comprender. Los poderes que el Señor daba a Moisés, Elías, Eliseo, a tantos que el Señor usó en su época para manifestar su poder sobrenatural a través de estas personas naturales, no era otra cosa, para que la gente viendo creyeran. ¿Y creyeran en qué? En su nombre. Y creyendo en su nombre tuvieran vida eterna. ¿Sí nota? ¿Sí nota? Usted nota, hermano querido, usted ve desde la Biblia, una vez más, el Señor no lo veo haciéndole milagros a Pedro ni haciéndole milagros a Juan. Inclusive, se cuenta de Tíquico, uno de los acompañantes de Pablo. El hombre dice que estaba enfermo. Oye, ¿y por qué Pablo no oró por él? ¿Por qué Pablo no oró por Timoteo si Timoteo tenía un problema en el estómago? No sé qué problema tendría en el estómago, una enfermedad estomacal. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? No dijo, venga Timoteo, hacemos guerra espiritual, oremos para que ese demonio salga. No, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, Timoteo, tómese un poquitico de vino ahí, hermano, por causa de su estómago. ¿Sí nota? Yo no veo a Pablo aquí, hermano, desgastándose la saliva. Señor, sana al hermanito, sana a la hermanita. Haz aquí. No, hermano querido. Los milagros son para los incrédulos, para que viendo las glorias, las maravillas de Dios, crean y para que creyendo tengan vida eterna, hermano. A nosotros el Señor ya nos lo dio todo. Amén si nos quiere sanar y amén si no, hermano. Así de sencillo es. ¿Sí nota? ¿Sí nota cómo es? ¿Cómo es que opera? Pero eso no lo queremos recibir. Eso decimos, no, y así no es. Así que en otras épocas del servicio de Pedro no leemos de milagros, y sí más bien de mucho sufrimiento que habían de llevarse con paciencia. Mire lo que escribe el apóstol Pedro más adelante. Pedro en una de sus cartas dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y está diciendo Pedro, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos. ¿Sí nota? Pedro más adelante en su ministerio no lo vemos haciendo milagros. Ya no lo vemos que está la gente trayéndole los enfermos y poniéndoselos bajo su sombra. No, ahora Pedro está hablando de sufrimiento. ¿Sí nota? Después de que se manifiestan las glorias de Dios, hay los milagros, las señales y todas esas cosas, y la gente ya está creyendo, ahora ya no se habla de milagros, ahora se habla de sufrimiento, hermano. Qué triste, o sea, a veces no entender eso. Qué triste no entender eso, hermano, la dinámica del reino. Pablo decía, esta es una leve tribulación momentánea, y las cosas aquí en esta temporalidad no son nada comparables con la gloria venidera. Pero hermano, eso no lo queremos entender. Nosotros queremos es que el Señor ore y que nos tenga viviendo bien. ¿Quién no quiere, hermano? Nadie quiere sufrir. Pero hermano, debemos orar es por los incrédulos para que se conviertan y que cada vez que usted ore por un enfermo incrédulo, se sane. Vea la gloria de Dios y pueda decir, oiga, sí hay un Dios real, sí hay un Dios real. Aunque usted, hermano, esté enfermo, hermano. ¿Cuántas veces el Señor, hermano, no permite que a veces, hermano, personas vengan a nosotros precisamente con el problema que nos acobija a nosotros y vienen con los mismos problemas buscando un consejo? ¿No le ha pasado así? Que usted está pasando una lucha tremenda y hermano, le llegan personas a usted diciéndole, ay, mire que estoy viviendo esto, y dice, eso es lo que yo estoy viviendo. Y le toca empezar a consolar a esa persona, aconsejar a esa persona. Pero mientras usted está aconsejando a esa persona, Dios también lo está consolando a usted. Es así como funciona. Consolados para consolar.
¿Sí nota? Entonces mire que esto trajo aquí. Esto no significa que Pedro pudiera o perdiera más bien, perdiera más tarde su poder. No significa que ahora Pedro menguó en su poder, que ahora perdió el poder, sino que sencillamente, o mejor, sencillamente Dios ordena el testimonio de sus siervos de distintas maneras, según sus soberanos designios. Él hace como quiere. A Pablo no se le sanaron posiblemente los ojos, no se le sanaron. El Señor le dijo a Pablo, Pablo me tiene que servir. Con ojos o sin ojos me sirves. Y a mí me lo dijo también. Señor, dame salud para servirte. El Señor me dijo, no, Jorge, usted me va a servir. Con salud o sin salud me va a servir, hermano. Entonces uno tiene que aprender a decir, bueno, sí, Señor, como quieras. Y eso no quiere decir que perdió el poder o perdió la fe o no. Al contrario, se requiere fe para tener fe. Así que Pedro no había perdido el poder, sino que sencillamente el Señor estaba obrando a las maneras según su soberanía. Y ahora esto dice en el versículo 12, porque el Señor obra en sus siervos de acuerdo a su soberanía, y a los siervos de Dios nos corresponde, les corresponde, nos toca reconocer la voluntad de Dios y someternos a ella en los diferentes tiempos, en las diferentes sazones, como Él quiera. Entonces mire que el versículo 12 habla ahora de cómo la iglesia está creciendo de una manera tremenda. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, sigue la palabra ahí, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían, oigan esto, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Así que quitada de en medio la turbación que había causado el espíritu de Ananías y de Zafira, el pueblo de Dios seguía manifestando una hermosa unanimidad, por un lado, del propósito de la obra de seguir testificando, reuniéndose, aquí nos da un detalle, en el pórtico de Salomón. Tenga en cuenta también ese detalle, el pórtico de Salomón. Y nos asombra aquí el cuadro que se nos presenta en la breve frase del versículo 12, donde dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Multitudes habían venido, multitudes de judíos que habían creído, hacían servir, óigame bien, hacían servir los amplios pórticos del templo de Salomón, o de las patios orientales del templo, como lo hacían como una capilla de reunión, llamémoslo así. Dice que se estaban reuniendo en el pórtico de Salomón, dice así, por mano de los apóstoles se hacían prodigios, señales, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este es un detalle interesante. Habían cogido los pórticos, los patios del templo, donde estaba la guardia del templo, ahí juntico donde estaba el Sanedrín, y se reunían a testificar, a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Así nota? Ellos no se fueron por ahí, bueno, si aquí está el Sanedrín, entonces nosotros nos vamos al otro extremo. Estaban ahí mismo dando testimonio. Y se veían las señales, y se veían los milagros, y se testificaba, y se predicaba, y se oraba. ¿Dónde? Ahí al ladito. Yo creo que el Sanedrín escuchaba y veía, solamente con correr las cortinas de sus ventanas, el pueblo que estaba, ese pueblo naciente, esa nueva comunidad que estaban haciendo allí con una mano, de una manera sobrenatural y poderosa, obrando allí, testificando, viendo señales, viendo milagros, viendo situaciones allí. Esto lo veía el Sanedrín a continuidad, porque estos al hablar del pórtico de Salomón, pues estaban ahí también justamente al lado del Sanedrín, porque era justamente también donde el Sanedrín operaba. ¿Sí nota?
Me llama la atención eso, por eso hay que tenerle atención a eso, de esas expresiones cuando se habla unánimes en el pórtico de Salomón. Es decir, ellos no se fueron para el otro extremo de la ciudad. Ellos estaban ahí, al lado de ellos, testificando. Qué bueno, mire cómo cuando nos dejamos usar por el Señor, cuando dejamos que el poder sobrenatural de Dios obre y que vaya acompañado una vez más de milagros, de prodigios. Puede que no sean físicos hoy, pero cuando usted, hermano, puede ser un instrumento en las manos del Señor para transformar, para cambiar vidas, para que las personas vean, piensen, crean de otra manera, esos son los milagros poderosos, hermano, y la gente tiene que ver. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Muchos dicen, ay, yo trabajo en esta empresa y en esta empresa todos son mundanos. Yo soy el único evangélico aquí en esta empresa, Señor, y oran. Y le oran al Señor, y sácame de aquí, Señor, ábreme puertas en un trabajo donde todos sean evangélicos, donde todos sean hermanitos. Yo quiero trabajar ahí, Señor, sácame de aquí, porque es que aquí solamente hay adúlteros, hay drogadictos, borrachos aquí en esta empresa donde yo trabajo. Sácame de otro lugar, o sácame de este barrio, porque es que en ese barrio solamente se ven pandillas, solamente se ven drogas, solamente se ve pecado, cantinas, tabernas, es lo único que se ve ahí donde yo estoy viviendo. Sáqueme de ahí, Señor, porque yo soy digno, un hijo de Dios no es digno de vivir ahí. Sáqueme de ahí. Hermano querido, qué oración tan mal hecha, hermano. Si el Señor nos puso ahí, en las tinieblas, es para que alumbremos sobre las tinieblas, hermano. Es precisamente por eso. Es por eso que nos puso donde nos puso, mi querido. Allá en medio de todo eso. Si usted es el único evangélico de la empresa, hermano, párele bolas. Si usted es el único evangélico en su vecindario, párele bolas. Déjese usar por el Señor, hermano. El Señor no lo puso ahí por casualidad. Dígale más bien, Señor, úsame. Úsame aquí, Señor. Aquí hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad aquí donde vivo, donde trabajo, hay tanta necesidad. Yo soy el único evangélico. Úsame, úsame, Señor. Estoy dispuesto y estoy disponible para que me uses. Pídale de esa manera al Señor y verá que el Señor le va a responder así. ¿Sí nota? Pero hermano, vea, yo veo aquí el ejemplo de estos. Estos no se fueron al otro extremo de la ciudad. Estaban ahí juntico al Sanedrín. Estaban dejando que el Señor los usara con todo su poder. Ahí, junto ahí al Sanedrín. Y más adelante vamos a ver qué pasó. Más adelante vamos a ver qué sucedió. A ver qué pasó. Pero dejémoslo para después porque se nos ha ido el tiempo. ¿Qué podemos sacar de aquí, hermano? Por un lado, hermano, que no nos engañemos, hermano. Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos salir con comerciales, hermano. Dios ve, conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones. Y también, hermano, que hay que testificar. Y que hay, hermano, que decirle al Señor que nos use. Nos use donde estamos, en ese lugar donde usted está. Yo soy uno de los que siempre digo que aquí donde yo vivo, 30 años atrás, yo no venía por aquí, porque yo no soy de por aquí. Yo no soy de por aquí, yo soy del campo. Eso, yo no soy de por acá, hermano. Yo soy muy bogotano, cachaco, nacido en Bogotá, y yo por aquí no venía, donde estoy viviendo ahora. Y sin embargo, hace 30 años llegué a vivir aquí, y yo soy uno de los que soy convencido de que el Señor nos trajo aquí, con mi hogar, mi esposa y mis hijos, a una función, a una misión. Y hasta que no la cumplamos, no nos saca de aquí. Un día nos tendremos que ir de aquí. Pero hermano querido, mientras no se cumpla lo que el Señor, por el cual el Señor nos puso acá, no nos sacará de acá. Y yo he dicho, Señor, úsame, Señor, aquí, en este municipio donde me has colocado. No fue por casualidad. Así que no es casualidad que tú estés donde estás, en el lugar de trabajo, hermano, allá donde hay tanto drogadicto, borracho, donde hay idolatría, donde hay robo, donde hay todas esas cosas. Hermano, déjese usar por el Señor. Pídale al Señor que lo use, que sea instrumento usted útil en las manos del Señor, de la manifestación de su poder, que usted sea ese canal allá, hermano querido, donde el Señor lo tiene. Dios nos ayude, porque a veces yo he escuchado cosas de ese tipo. No, es que yo soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, y como hijo del Rey, yo soy digno de vivir en un mejor lugar. Jesucristo es el Hijo de Dios, dice Filipenses, no escatimó ser igual a Dios,
se despojó de todo, hermano, de todos los derechos que como Dios tiene, y vino y se humanó, vino acá, se trasladó aquí, en medio de tantos pecadores, hermano, en medio de esta humanidad podrida por el pecado, y aquí vino, hermano, y lo matamos, lo mandamos a una cruz, y fuera de eso, a pesar de ser rechazado, el Señor nos sigue amando. ¿Ah? El Señor aquí no vino a pasarla bueno en la tierra. El Señor aquí no vino a pasar comodidades, a echar lujos, no. Aquí yo veo al Señor aquí, hermano, en la tierra como un ser humano, hermano, inclusive viviendo en el pueblo más menospreciado de la época. Un hombre que obraba en lo sencillo, hermano. Yo no veo al Señor echando lujos aquí, ni haciendo milagros para Él mismo, hermano. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, entonces, hermano, ¿qué evangelio estamos buscando? ¿O qué estamos buscando del Señor? Ay, hermano, pero eso es falta de fe. Somos hijos del Rey, somos merecedores de vivir en un mejor lugar, de tener una mejor vida, comer bien, dormir bien. Hermano querido, pues bueno, si usted piensa así se lo respeto, pero no se lo comparto. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor, Padre amado, Dios del cielo, que, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, Dios de la gloria, de ese grupo de personas, Señor, hombres comunes y corrientes, hombres sin letras, como decía el mismo Lucas, del vulgo, Señor, pero que algo especial sucedió en ellos y fue que simplemente se rindieron a ti. Eso fue lo que los hizo especiales. No eran gigantes espirituales, no eran super santos, eran personas comunes y corrientes, como lo soy yo, como lo es cualquiera de mis hermanos que está aquí escuchando este mensaje, como lo somos cualquiera de nosotros, Señor, con errores, con fisuras, con falencias, con temores, con miedos, con incertidumbres, con miles de preguntas, porque las hay. Pero aquí estamos, bendito Señor. Yo te pido, Señor, Dios de la gloria, por la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, Señor, ayúdanos a, Señor, Dios de la gloria, volver, Padre amado, al principio, al sentido de lo que tú, Señor, has programado, Señor, dentro de tu, Señor, propósito para tu iglesia y para lo que vas a hacer a través de ella. Señor, hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Hay tanta gente, bendito Señor, y de la gloria, que necesita, Padre amado, de la intervención divina, de la intervención, Padre amado, sobrenatural. La gente quiere ver, bendito Señor, Dios de la gloria, ver, Padre amado, que realmente hay un Dios poderoso, un Dios que, Señor, Dios de la gloria, es misericordioso y que, lleno de gracia, bendito Señor, derrama sobre todos aquellos que se rinden a ti, Padre amado. La gente necesita, Señor. La gente quiere ver, Padre amado. Y Dios de la gloria, a nosotros los discípulos de Cristo se nos pide, Señor, Padre amado, creer para ver. Sin embargo, el mundo quiere ver para creer. Y fue lo que pasó con estos, bendito Señor. Ellos vieron y creyeron. Ellos fueron receptivos de la intervención divina en sus vidas. Tal vez muchos se sanaron. Otros recibieron y percibieron el perdón. Algo que para ellos ya era imposible porque habían reconocido que habían matado a su Mesías. Y que el plan de salvación prácticamente había quedado, tal vez según ellos, ya había quedado, Señor Dios de la gloria, excluido. Tal vez ellos se veían sin esperanza. Tal vez ellos ya se veían, Padre amado, Dios de la gloria, que el único destino eterno que les esperaba era el juicio de Dios. Sin embargo, ellos, ante la pregunta que le hacen a Pedro, después de que Pedro predica, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es una pregunta desesperada. Una pregunta de aquel que cree que perdió la esperanza. Una pregunta de aquel que cree que ya no hay solución. ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Y Pedro les da la solución. Pedro les pone la solución sobre la mesa y les dice, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Estos inmediatamente recibieron ese regalo de la gracia. Dice que se convirtieron 3,000.
Y Señor Dios de la gloria, el Espíritu Santo empezó a operar en y a través de estos. Y empezaron a ver señales, prodigios, milagros, intervenciones divinas a través de estos, bendito Señor, en todos aquellos que no habían creído, pero después estos creyeron. Y dice que se aumentó, el número de los que iban creyendo aumentaba. Señor Dios de la gloria, y vemos que los prodigios, las señales y los milagros se hacían por medio de los apóstoles y no a los apóstoles. Eso hay que tenerlo claro. Y Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Usa nuestras manos, usa nuestras vidas. Si debemos ir a orar por un enfermo, Señor, sánalo, que haya milagros. Y que la gente pueda ver y que viendo crean en ti y que creyendo tengan vida eterna. Es lo que dice Juan. Y Juan también es testigo de todas estas cosas porque Juan también estuvo con Pedro. De hecho, ellos fueron los que los llamaban siempre el Sanedrín para pedirles cuentas, a Pedro y a Juan. Más adelante los encarcelan, más adelante los azotan. Y vamos a ir mirando todo eso. Y Señor Dios de la gloria, Juan más adelante escribe el Evangelio de Juan y escribe para quiénes eran las señales. Tal vez haciendo uso de este evento. Tal vez haciendo uso de lo que estaba sucediendo aquí, de lo que él mismo vivió. Dijo, oiga, el Señor nunca hizo un milagro en mi vida, pero me usó para sanar, para echar fuera demonios, para traer sanidades. Y la gente cuando veía eso, la gente creía en Jesucristo. Qué bueno, Señor, que hoy puedas usar tu iglesia, tu pueblo, Señor, de la misma manera. Señor Dios de la gloria, en nuestros cultos dominicales, haya sanidades en aquel incrédulo, haya liberaciones, haya milagros, prodigios, Señor de la gloria, en esos que vienen por primera vez a nuestros templos y que vean y que crean y que creyendo tengan vida eterna. Más adelante vemos a Pedro ya no hablando de milagros, lo vemos ahora hablando de sufrimiento. En una de sus cartas dice, alegrémonos si por un poco de tiempo tenemos que padecer. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender, Padre amado, como iglesia, las dinámicas del reino de los cielos. Señor Dios de la gloria, hoy hemos menguado, tal vez en el poder ya no se ve, porque tal vez egoístamente lo estamos pidiendo es para nosotros. Así de sencillo es. Por eso el Señor no se manifiesta muchas veces, porque ahora nosotros estamos pidiendo, ese poder es para nosotros. Señor, glorifícate, Señor, dame, Señor, haz esto otro en mí. Y mientras tanto los creyentes, los incrédulos, se están yendo a una eternidad sin Cristo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, oro por el pueblo de Dios, que seamos canales de tu gracia, canales de tu poder, que el poder sobrenatural tuyo opere a través, Señor Dios de la gloria, de hombres y mujeres comunes y corrientes como somos los llamados eclesía o iglesia. Señor Dios de la gloria, que podamos ser instrumentos en tus manos, no solamente para predicar, sino también, bendito Señor, para sanar, para echar fuera demonios, para, bendito Señor, liberar, para traer sanidad, medicina, Señor de la gloria, a las almas y a los cuerpos, bendito Señor, de tantos y de tantas, Padre amado, que padecen, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos. Muchos se jactan, Señor, de hacer milagros y prodigios en las iglesias, Padre amado. Y se jactan, bendito Señor. ¿Por qué no van a las clínicas? ¿Por qué no van a los hospitales? ¿Por qué no van a donde están las UCIs allá, los conectados por el coronavirus, y oran por ellos? ¿Por qué? Señores de la gloria, a veces hacemos unas cosas que yo ni las entiendo. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Rey de gloria. Hoy te alabo y te bendigo. Glorifico tu nombre, Padre amado. Yo te doy a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, si ha ido el tiempo, que el Señor me les bendiga. Feliz fin de semana. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.